Y ahora nos encontramos, y de esto voy a hablarles en mi editorial de hoy, frente a una campaña 2023 que es muy peculiar. Miren, algunos corren con la ventaja de tener el Estado como un financiador mimetizado, disfrazado para su campaña. Y por caso es la fórmula de Unión por la Patria, que como de costumbre utiliza el poder y los recursos de la nación para financiarse solapadamente. Algunos creerán y otros nos damos cuenta que usan nuestros propios dineros, los del Estado, para la logística mínimamente y mucho más, para realizar sus propias campañas. Que aunque esto esté reñido con la ética y con la moral, bueno, como se sabe, son dos adjetivos ignorados total y absolutamente por los protagonistas de la fórmula y por la gente a la que representan. Me refiero a la dirigencia que representan. Tras la inscripción de las precandidaturas para las PASO, eso que terminó apenas la semana pasada, se puso en marcha una campaña presidencial signada por la excentricidad, si se me permite el término. La más notoria de las excentricidades es que con 130% por ser generoso de inflación, con salarios deprimidos y una pobreza desoladora, el oficialismo propaga y de alguna manera propone así concretamente como presidente al actual ministro de Economía, que ya lleva un año en ejercicio de la misma, con todos los valores disparados, y disparados negativamente, por cierto. Y peor aún, con una tremenda cara de póker, Cristina elogiara el domingo al inaugurar el gasoducto en Saliqueló, como si $1 a 500 pesos y una inflación promedio del 7% mensual, tras un año de estar al frente del Ministerio de Economía, fuera todo un mérito para ser candidato a presidente. Miren si no es excéntrico todo esto. Pero como con eso pareció no alcanzar, bendijo también la precandidatura de un personaje como Juan Graboy, vinculado al Papa, paladín del pobrismo y fustijador del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el propio ministro tiene que negociar. De hecho, parte ahora una delegación al Fondo Monetario Internacional. Y el ministro debe negociar desesperadamente un apoyo financiero imprescindible para que una amenazante crisis cambiaria no le provoque un desastre electoral al peronismo, al kirchnerismo. Nadie, de todas maneras, se toma en serio a Grabois, ¿verdad? Lo consideran una oferta marginal para que el progresismo, entre comillas, o los votantes peronistas de izquierda, que además de ser una minoría absoluta, constituyen una verdadera anomalía ideológica. Se supone que sin esa contención, los votos kirchneristas emigrarían a la izquierda trotskista, un riesgo más ficticio que real, dado el escaso nivel de adhesión de esos grupos marginales, acá en la Argentina al menos. Y entonces, vale preguntarse, ¿cómo
¿Cómo hace campaña un candidato poco creíble por sus antecedentes de transvetismo político y que no puede prometer seriamente una solución para el problema inflacionario? No pudo, al menos durante todo un año. Muy simple. Sin hablar de inflación ni de programa económico que el gobierno al que pertenece jamás formuló, al menos en estos casi 4 años de mandato. Lo logra sin sobresaltos, gracias al silencio de los medios afines y la nula interpelación de los candidatos opositores. También, mediante una prudente decisión, rehúye los actos de militancia kirchnerista y privilegia las incursiones llenas de promesas en ámbitos que al menos están controlados. Evita así, Sergio Massa, sofocones y maneja mejor la prensa que se nutre de sus comunicados, esos que lanza permanentemente, ¿no? Comunicados de campaña. Sonríe a todo el mundo y otorga lo que nos pertenece a nosotros como si fuera propio a los votantes que quiere conquistar. Miren, quizás después de esta foto del domingo, en una muestra de unidad que se notaba atada con alambres, ya Massa tal vez se atreva a hacer una campaña un poco más abierta, ¿no? Aunque resulta muy poco ético que se valga de los recursos del Estado para sus discursos de campaña, como dije, esos anuncios que de pronto son y no son, con que tengo buenas noticias para los jubilados, con que... Bueno, en campaña, con los recursos del Estado, porque todo eso tiene un costo, y ese costo se paga, se solventa con los dineros de los contribuyentes. No salen del bolsillo de Massa, ni de Cristina. Al contrario, Cristina mete en el bolsillo por lo menos los 9 millones mensuales de su jubilación, de la que poco habla y pocos hablan, excepto nosotros, que lo hacemos habitualmente, porque nos parece realmente vergonzoso. Miren, yo creo que con un cachito así, o sea, pequeñísimo, de dignidad, debieran renunciar a sus cargos. Debiera renunciar Massa, Rossi y De Pedro. De Pedro como jefe de campaña, los otros dos como fórmula. Sobre todo porque ocupan los 3 ministerios más importantes por sus connotaciones políticas. El primero coordina todos los ministerios, vale decir, Agustín Rossi, el santafesino, es el jefe de gabinete, por lo tanto es el que tiene contacto con todos los ministerios y el que tiene que poner el gancho a las iniciativas de cada uno de los ministerios. Así que es un elemento para negociar. Ese es el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que en la fórmula es candidato a vicepresidente, enchufado con Force. El segundo, Sergio Massa, maneja la billetera y con esto otorga, da, quita, pone, pero siempre la nuestra. Y el tercero, que vemos también allí al trío Galleta, el tercero es Guado de Pedro, que además de ser el jefe de campaña, es el que tiene el poder de fuego en el contacto permanente con los gobernadores
desde el Ministerio de Interior, que para eso existe el Ministerio de Interior, para conectar con cada uno de los gobernadores, para receptar sus propias inquietudes y cambiar. Con la nuestra, siempre con la nuestra. Esas son ventajas que ningún contrincante posee. Por lo tanto, es sumamente desleal que eso esté sucediendo. Y yo creo que la gente lo sabe, por lo menos la gente pensante. Otra excepcionalidad de esta campaña es que Sergio Massa juega el papel de populista moderado, ese mismo que en el 2019 jugó Alberto Fernández, con los resultados que están a la vista, ¿no? El peronismo en el poder apela a la misma receta que le permitió ganar hace 4 años, pero que también lo llevó a la actual situación de vulnerabilidad. Presenta 2 precandidatos disímiles. La oposición, porque no está en condiciones de aprovechar esa vulnerabilidad. No parece desbordados por las nuevas ideas. La oposición presenta 2 candidatos disímiles. Uno, Patricia Bullrich, que propugna, un cambio de matriz populista y corporativo. Otro, Horacio Rodríguez Larreta, que quiere aparecer como moderado, al igual que Fernández, el Fernández de antes, ¿no? Y más ahora. Es indiscutible y además indistinguible de los peronistas, pero eso hizo que Larreta saliera a decir que ya no era más amigo del ministro. Le faltó poco para decir que ese había sido un pecado de juventud. Bullrich no arrastra ese lastre y encaró una campaña basada en los sentimientos. No explica cómo va a restaurar el orden económico ni en las calles siquiera. No se expone a la polémica y muestra como garantía su determinación, un rasgo de carácter del que Rodríguez Larreta carece y ahora trata de alguna manera de impostar. Con esa estrategia Bullrich le ha ido bastante bien y le ha evitado que el marketing, que muchas veces aplica, para mi gusto, exageradamente el jefe de gobierno porteño, la exponga al ridículo. No se sabe, en cambio, si le alcanzará para ganar las PASO e incluso la general, porque los factores de poder tienen otros candidatos. Y después también está Milei. Entre tanto se va convirtiendo en la casta que tanto fustigó al quedar enredado ahí en cuestiones de financiamiento, que cuanto más se explica, más se expone. Amigos, aún cuando todo es tan lo planteado en este editorial, para quienes están en la campaña, están subestimando el progresivo cambio que se está produciendo en la sociedad, que sabe y conoce de ellos bastante más de lo que ellos mismos imaginan. Se toman su tiempo para ver. La gente dice, me cansa la política.
Pero lo que pasa es que en tiempos democráticos es la única opción que tenemos a la hora de la elección. Y así están dadas las cosas. Como dije, ¿no? Este 2023 muestra una peculiar campaña que en verdad deja mucho que desear.